alguien de los que pertenece al núcleo de los termocéfalos, entre paréntesis cabezas calientes, podría decir que el domingo en Venezuela perdió la izquierda y ganó la derecha. Esta es la versión y la tesis que manejan los círculos del populismo latinoamericano, que ha quedado rumiando la estruendosa segunda derrota consecutiva en menos de 2 semanas, después que Macri venciera el populismo de los Kirchner en Argentina. Y ahora, la coalición democrática venezolana le ha propinado una severa paliza al chavismo. A lo largo de los últimos 15 años, el populismo se fincó como un fenómeno político afianzado en el socialismo del siglo XXI, impulsado por el Partido de los Trabajadores de Brasil, que, liderado por Ignacio Lula da Silva, se propuso configurar una red de gobiernos populistas desde Argentina y Brasil hasta México. Es evidente que Lula da Silva, aunque no es un político intelectual, aprendió mucho del peronismo argentino y del fascismo de Benito Mussolini, una mezcla turbia entre uno de los socialismos más rancios y extraños como es el peronismo y un régimen tiránico como lo fue el de Mussolini. El populismo, que no es una corriente, más bien es un fenómeno que se da con más frecuencia en los gobiernos de izquierda, pero algunas veces en la gente de derecha. Para algunos expertos, el populismo es una especie de enfermedad que se puede dar en diversos sectores políticos, pero son los líderes de izquierda los que más se caracterizan por el maniqueo, es decir, la obsesión de polarizar y dividir a la sociedad en buenos y malos. El ejemplo más cercano del populismo lo vimos con Zelaya en sus 3 años y medio de gobierno y ahora al realizar campaña para retornar al poder. Los populistas de izquierda casi siempre logran controlar importantes recursos, unos propios del país y otros que reciben como solidaridad de sus camaradas extranjeros. Zelaya siempre basó su estrategia política en el apoyo que recibía de su padrino y casi padre putativo Hugo Chávez. Pero ante la muerte de Chávez, Nicolás Maduro ha entrado a una precariedad por la caída de los precios del petróleo, dependiendo hoy de recursos que percibe de otras actividades de procedencia muy sospechosa, que no le ajustan para continuar su labor dadivosa con los camaradas de la región. A eso se debe que los hermanos Fidel y Raúl Castro, previendo el descalabro del petróleo venezolano, corrieron a arreglarse con los gringos y lo hicieron a tiempo, porque Venezuela ya no podía arreglar ni sus propios problemas contra más seguir sosteniendo al régimen cubano y a otros amigos de menor cuantía como Zelaya en Honduras, Nicaragua y El Salvador. Pero el haber mantenido un régimen de subsidio a sus camaradas devastó la economía venezolana al grado que el gobierno se quedó sin fondos, sin dinero para refaccionar las refinerías de PDVSA que hoy brillan por su maquinaria obsoleta que la volvió incapaz de procesar el petróleo a un costo competitivo. A pesar de invertir sumas millonarias para ganarse el apoyo de los jefes militares simpatizantes de la revolución chavista, la semana anterior el ministro de Defensa venezolano planteó una posición que dividió a los militares al afirmar que, dadas las altas cifras que las encuestas concedían a la oposición, era imposible para las Fuerzas Armadas avalar una operación fraudulenta que cambiara con un borrón la expresión popular del pueblo manifestada en las urnas. Esta declaración del ministro de Defensa de Venezuela cambió la ruta que indicaba que Maduro y los suyos preparaban un monumental fraude para vencer a la oposición a como diera lugar. Y ayuno del apoyo de los militares, Maduro no tuvo más que someterse al veredicto popular, aunque trascendieron algunos actos dualistas y de manoseo impúdico de las urnas por parte del chavismo en algunos sectores, con los cuales buscaba evitar una derrota catastrófica que le diera a los opositores la mayoría absoluta que les permitiría sustituir de la presidencia de la Asamblea a Diosdado Cabello, un sujeto siniestro al que Estados Unidos liga con el narcotráfico internacional. Con este nuevo castigo, que en el caliche cubano ha sido un auténtico platanazo, los populistas ven menguadas sus aspiraciones de tomar el poder en todo el continente, porque hoy hasta Dilma Rousseff podría abandonar el cargo una vez que ha sido sometida a juicio político por corrupción. Porque este es el punto. El populismo es un enorme sistema que premia la corrupción e inventa las más absurdas mentiras para convencer y ganarse a los incautos. Hay un capítulo que cuenta que cuando Fidel Castro invitó al escritor francés Jean-Paul Sartre a una manifestación popular en la Plaza de la Revolución en La Habana, le dijo a Sartre que él le daba al pueblo cubano todo lo que éste le pedía. Entonces Sartre le preguntó, ¿y si te piden la luna? La luna les doy, le contestó Fidel Castro. Con esta respuesta,
Fidel le decía al mundo que el populismo es una enfermedad que tiende a prometer en forma excesiva, sin analizar de manera seria la posibilidad de cumplir lo que promete. Una semana antes de las elecciones, Maduro estaba regalando taxis y hasta piernas de cerdo como una manera de comprar votos, y no le funcionó, porque como es inevitable, los venezolanos se dieron cuenta que el gran ogro filantrópico estaba ensayando su jugada más perversa para perpetuar un sistema que los ha llevado a la más miserable y desastrosa situación que nunca se imaginó el pueblo venezolano. Así son las cosas y así se las hemos contado el lunes 7 de diciembre del 2015. Buenas noches.